Hola, bienvenidos al curso de lenguaje. Soy Elvis Carlos, tu profesor. El título del tema para hoy es la tilde en diptongos y triptongos. Comenzaremos nuestra clase explicándoles qué cosas son los diptongos. Los diptongos es un tipo de concurrencia vocálica. ¿A qué se llama concurrencia vocálica? Al encuentro de vocales en el interior de una palabra. ¿Qué va a pasar entonces con los diptongos? Se van a mantener unidos dos vocales en una misma sílaba. Entonces, la definición de los diptongos es aquella unión de dos vocales en una misma sílaba. Tenemos los siguientes tipos de diptongos. Número 1, el diptongo creciente. El diptongo creciente es aquel que permite la unión de una vocal cerrada y luego la vocal abierta. Estas dos vocales, tanto cerrada y abierta, se van a encontrar y se van a mantener juntas en la pronunciación de una palabra cuando queramos silabear. Esta unión, ahora la razón del tema de hoy. Esta unión se va a mantener incluso si la vocal abierta, esta que va después, llevase tilde. Primero te voy a brindar algunos ejemplos donde no está presente la tilde. Cierra. Nos damos cuenta que la palabra cierra, de cerrar, es un diptongo creciente porque primero presenta a la I, que es una vocal cerrada, y luego a la E, que es una vocal abierta. Entonces, hemos dicho que un diptongo creciente presenta este orden. Primero a la vocal cerrada y luego a la vocal abierta. Por lo tanto, la palabra cierra cumple con esta estructura. No lleva tilde. No lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. Cuaderno. Cuaderno es otro ejemplo que cumple con esta estructura. Primero está la vocal cerrada y luego la vocal abierta. Por lo tanto, si presenta esa estructura, las dos vocales tienen que mantenerse juntas cuando yo silabee. No lleva tilde cuaderno porque la fuerza de voz está en der. Y eso hace que esta palabra sea grave, terminada en vocal, no se tilda. Piano es otro ejemplo y duende de la misma manera. Todos estos ejemplos no ha llevado tilde. Por lo tanto, de todas maneras, estamos brindando estos ejemplos para que ustedes sepan que los diptongos decrecientes presentan también esta estructura. Ahora, vamos a la razón del título del tema. La tilde en los diptongos. Aquí vamos a ver el primer grupo de tildes presentes en diptongos. ¿En qué tipo de diptongos? En los diptongos crecientes. Por ejemplo, canción. Aquí vemos una tilde y la tilde se ubica en la vocal abierta. Primero hemos visto a la I, que es una vocal cerrada, y luego a la O, que es una vocal abierta. Por lo tanto, cumple con la estructura de un diptongo creciente. Ahora, la vocal abierta lleva tilde. ¿Por qué? Lleva tilde por una cuestión de regla general de palabras o de acentuación. En este caso es una palabra aguda terminada en N, debe llevar tilde. Ahora, aquí decía la indicación. Esta unión se mantiene incluso si la vocal abierta llevase tilde. Entonces, aquí la vocal abierta está llevando tilde. Seguirá formando el diptongo porque la vocal que lleva tilde es la abierta. Por lo tanto, la cerrada necesita unirse a la abierta. Por eso que este también es un caso de diptongo creciente, con tilde. Otro ejemplo, la palabra cuéntame. Cuéntame es una palabra donde encontramos primero a una vocal cerrada, la U, y una E que es la vocal abierta. Cumple con la estructura. Ahora, nos damos cuenta que la E debe tildarse.
Y hemos dicho que esta unión de dos vocales debe mantenerse incluso si la vocal abierta lleva tilde. En este caso la E lleva tilde, tiene que llevar tilde. ¿Por qué? Por una cuestión de regla general de acentuación. Esta es una palabra esdrújula y las esdrújulas llevan tilde. Cuando es otro ejemplo. Primero la vocal cerrada, luego la abierta. A pesar de que la A lleva tilde, se mantienen unidos. Es un caso de diptongo creciente. Ahora, esta palabra es, digamos, una excepción a la regla general de acentuación, puesto que es una palabra grave que termina en vocal. No debe tildarse. Pero, por una cuestión de tildación, digamos, especial, una tildación enfática, que es un tema que ya hemos visto, cuando vendría a ser un adverbio interrogativo. Por lo tanto, es una excepción que rompe con la regla general de acentuación, tema que también ya hemos visto. De todas maneras, esta palabra cumple con ser un diptongo creciente con tilde. Pasamos a ver otro tipo de diptongo, es el diptongo decreciente. El diptongo decreciente también es la unión de una vocal, en este caso ahora primero está la vocal abierta y luego la vocal cerrada. Se unen de la misma manera, se unen, por eso es diptongo. Esta unión se mantiene incluso si la vocal abierta llevase tilde. Primero vamos a ver casos de diptongos decrecientes donde no hay tilde. Por ejemplo, paisaje, paisaje. La A es una abierta y la I es una cerrada. Por lo tanto, tienen que mantenerse juntas, unidas. Ahora, no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. Coima. La O es abierta y la I es cerrada. Por lo tanto, tienen que mantenerse juntas. Coima no lleva tilde porque es una palabra grave terminada en vocal. Feudal. Feu, la E es abierta y la U es cerrada, se mantienen juntas y no llevan tilde, en este caso porque es una palabra grave, es una palabra aguda, feudal, discúlpenme. Feudal, es una palabra aguda que termina en L. Sousa es un apellido, por lo tanto la O es abierta y la U es cerrada. En este caso no lleva tilde Sousa porque es una grave terminada en vocal. Ahora, vamos a ver los casos cuya razón es el tema de hoy, la tilde en diptongos. La tilde también puede estar presente en un diptongo decreciente, siempre y cuando la tilde la lleve la vocal abierta. Si lleva la vocal abierta, no hay problema. Sigue considerándose como un diptongo decreciente. Ejemplo, afeítate. Nos damos cuenta que afeítate, la E es abierta, la I es vocal cerrada. Nos damos cuenta que la E necesita la tilde por una cuestión de regla general de acentuación, porque es una palabra esdrújula. Y cuando tú pronuncias te das cuenta de que la vocal que lleva fuerza de voz es la E, no es la I. Porque nosotros decimos afeítate. La E la pronunciamos con énfasis. Si hubiese sido al revés, la I diríamos afeítate, pero nadie dice afeítate. ¿Te das cuenta? Y además, si lleváramos la entonación a la vocal cerrada I, ya no sería un diptongo, sería un hiato. Y eso no es objeto de estudio el día de hoy. Por lo tanto, afeítate es un caso de diptongo con tilde. En este caso es un diptongo decreciente. Continuamos. Éufrates. Éufrates es un río. Por lo tanto, es una palabra, presenta la estructura E, una vocal abierta, y la U, una vocal cerrada. Nos damos cuenta que necesitamos tildar a la E porque es una palabra esdrújula y sabemos que las esdrújulas llevan tilde. Ahora, ¿dónde está la entonación? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la E. Por eso decimos éufrates. Muy bien, seguimos y la siguiente palabra es alféizar.
Alféizar. Esta E es abierta, esta I es cerrada. Y por más que la E lleva tilde, esto sigue considerándose un diptongo decreciente con tilde. Pasamos al último tipo de diptongo, que es el diptongo homogéneo. El diptongo homogéneo es la unión de dos vocales cerradas. Sabemos que las vocales cerradas son la I y la U. Ahora, hay una observación, un detalle que no debes olvidar. Estas dos vocales cerradas, para que sean diptongos homogéneos, tienen que ser distintas entre sí. O sea, no pueden ser iguales. Si una es I, la que sigue debe ser U. O si una es U, la que sigue debe ser I. Ahí se está cumpliendo ello, que dice distintas entre sí. Solamente en ese caso. Profesor, ¿y si fuese lo contrario? Si las dos vocales cerradas, vocal I, se encuentran, ese es un caso de hiato. Hoy día no vamos a hablar de hiato. Continuamos. Esta unión se va a mantener, la unión de las dos vocales cerradas, distintas entre sí, se va a mantener incluso si la segunda vocal lleva tilde. Ejemplo, cuidado. En este caso, cuidado. La U es una vocal cerrada y la I también es una vocal cerrada, distintas entre sí, cumple entonces con lo que pide. Ahora, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque esta es una palabra grave terminada en vocal. Ciudad. La I y la U son dos vocales cerradas que se mantienen juntas y que son distintas entre sí. Ahora, no se tilda la palabra ciudad, ninguna de las dos vocales cerradas lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en D. Piura es otro ejemplo de diptongo homogéneo. Dos vocales cerradas unidas, distintas entre sí, y es una palabra grave terminada en vocal, no se tilda. Fuiste es otro ejemplo de diptongo homogéneo. Dos vocales cerradas distintas entre sí, no llevan tilde porque es una palabra grave. Ahora vamos a dar ejemplos sobre la razón del tema de hoy. Tenemos que ubicar la tilde en casos de diptongos. En este caso, en los diptongos homogéneos, también hay casos en los que la segunda vocal cerrada lleva tilde. Por ejemplo, cuídate. Cuídate es una palabra esdrújula. Sabemos que por regla general las esdrújulas llevan tilde. Por eso que la indicación acá decía que la segunda vocal cerrada debe llevar tilde en esos casos, ¿no? En esos casos especiales. Cuídate es una palabra esdrújula, por lo tanto la fuerza de voz está en la I. Cuídate, ¿ya? 21. Acá tenemos un diptongo decreciente, pero eso no es objeto de análisis ahorita. Ahorita el objeto de análisis es esto de acá, el diptongo homogéneo. El diptongo homogéneo presenta dos vocales cerradas, distintas entre sí, y nos damos cuenta de que la segunda vocal cerrada lleva énfasis, lleva fuerza de voz. 21. Ahora, se tilda por regla general, porque esta es una palabra aguda terminada en N. Y tenemos un ejemplo más, acuífero, acuífero. En este caso tenemos dos vocales cerradas, distintas entre sí. Allá, diptongo homogéneo. Va a llevar tilde por regla general de acentuación, porque esta es una palabra esdrújula. De esta forma hemos visto los casos de diptongos, que pueden incluso llevar tilde, pero a pesar de que llevan la tilde, siguen considerándose diptongos. Ahora vamos a ver los casos de los triptongos. Los triptongos, concurrencia vocálica, ya hemos dicho, encuentro de vocales, que une tres vocales en una misma sílaba. Ahora, vamos a ver qué forma presenta. En este caso yo no te voy a hablar de tipos, porque los triptongos no tienen tipos. Tiene solamente una forma, tiene una sola estructura. El triptongo es la unión de una vocal cerrada, en el centro la vocal abierta y en el otro extremo la vocal cerrada. Quiere decir, dos vocales cerradas a los extremos y en el medio a la vocal abierta. Es la única estructura que presenta un triptongo. Esta unión se mantiene incluso si la vocal abierta llevase tilde.
Ojo con eso. Si la vocal abierta llevase tilde, entonces esto se sigue manteniendo y considerando como un triptongo. Vamos a ver los ejemplos. Guau. Un caso de monosílabo. Solamente hay una sílaba. Guau. Analizamos. La U es una vocal cerrada. La A es una vocal abierta. Y la U, otra vocal cerrada. Por lo tanto, aquí hay un triptongo. Cumple con el requisito. Otro ejemplo de monosílabo, miau, lo que dice el gato, miau. La I es cerrada, la A es abierta y la U es cerrada. Ya tú sabes que los monosílabos no se tildan, no llevan tilde. Fiáis, otro caso de monosílabo, fiáis. La I es cerrada, la A es abierta y la I es cerrada. Otros casos, ioides, la I cerrada, la O abierta, la I cerrada. En este caso ya no es un monosílabo, es un bisílabo, tiene dos sílabas. Por lo tanto, esto de acá es una palabra grave, terminada en S, no se tilda. Otro ejemplo, Guaura, una ciudad. Guaura presenta la U una vocal cerrada, la A una vocal abierta y la U una vocal cerrada. Entonces es un triptongo. No se tilda porque es grave, terminada en vocal. Otros ejemplos, Guayco, cerrada, abierta, cerrada. Guayno, cerrada, abierta y profesor, esa I es una Y. Bien, estamos en diptongos, triptongos y en otra clase vamos a ver hiatos. Cuando una Y suena como una I latina, se va a considerar aquí la pronunciación. Así que esta Y suena como una I latina. Y más abajo en las observaciones vamos a detallar eso. Por lo tanto, guayno es el ejemplo de un triptongo. Lo mismo pasa con Paraguay. Sabemos que es una Y, pero suena como una I latina. Huaycán también. U abierta, cerrada, la A abierta y la I, en este caso I latina, suena como una I latina, sería una vocal cerrada. Cumple con el requisito de los triptongos. Ahora vamos a ver los casos de triptongos con tilde, ¿no? Casos de triptongos con tilde, que es la razón de la clase del día de hoy. Confiéis. Si bien es cierto, el voceo y estos términos no lo empleamos aquí en Perú, en España sí, es válido porque nuestro idioma es el español, por lo tanto, confiéis. Vamos a analizar su estructura. La I es cerrada, la E es abierta y la I es cerrada. Entonces aquí tenemos confiéis, un triptongo, cumple con la estructura. Ahora, ¿por qué lleva tilde? Lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en S. Entonces debe tildarse. Ahora, ¿dónde debe llevar la tilde? Pronuncia. No hay otra forma mejor que descartar o darnos cuenta de lo correcto si no pronunciamos. Tienes que pronunciar. Confiéis. Nadie dice confiéis, no. Dice confiéis. Entonces, confiéis. La E lleva fuerza de voz. Ahora, sigue siendo aguda terminada en S. Por eso lleva tilde. Estudiáis de la misma manera, la I es cerrada, la A es abierta y la I es cerrada. Se tilda porque es una palabra aguda terminada en S. Y la fuerza de voz la lleva la vocal abierta. Apreciáis de la misma forma, la I cerrada, la A abierta y la I cerrada. La que lleva fuerza de voz es la A y además se tilda porque es una palabra aguda terminada en S. Finalmente vamos a analizar algunas observaciones. Número 1. Si la U no tiene sonido, sucede que no necesariamente cuando veas U, E, ya, ese es un diptongo. No, no vas a decir eso. Porque acá recuerda que estás en pronunciación. Y esta pronunciación te va a servir para que tú sí la ves. Por lo tanto, tú tienes que pronunciar. Palabras como guerra, la U no ha sonado. Por lo tanto, aquí no creas tú que hay un diptongo. No lo hay. Porque solamente suena la E. Guerra. Entonces, acá la observación dice, ge, gi, ke, ki, no podrá formar diptongo si es que la U no suena. No tiene sonido.
guiso, queso, quiso, la U no ha sonado, por lo tanto no hay diptongos. Ahora, a no ser que lleve diéresis. Si la U lleva diéresis, ahí sí puede formar diptongo, como en este caso. Vergüenza, la U se ha pronunciado. Es necesario que le pongamos una diéresis. Sabemos que el uso de la diéresis solamente se aplica en casos de güe y gui, nada más. Güe, gui. Entonces, acá, vergüenza. Necesitamos colocar diéresis. Aquí sí hay diptongo y sería un diptongo creciente. Otro ejemplo, en este caso con wi, sería, por ejemplo, lingüística o pingüino. Número 2. Si la Y suena como I latina, podrá formar diptongo o triptongo. Por ejemplo, Uruguay. Ya lo habíamos visto en Huayno, en Paraguay, en Huaycán, ¿no? Entonces, la U es cerrada, la A es abierta y esta Y suena como una I latina. Por lo tanto, forma parte de un triptongo. Lo mismo que Huaynate. Número 3. Si la consonante H, ¿ya?, no impide la formación de diptongos. La consonante H no impide la formación de diptongos. O sea que la H puede estar intermedio en vocales. Por ejemplo, ahumado. Profesor, la A está aquí y la U aquí, pero en medio está la H. No importa, porque estamos aquí en un tema que tiene que ver con la pronunciación y la H no suena. Por lo tanto, ahumado es el ejemplo de un diptongo. ¿Qué diptongo sería? Decreciente, porque primero está la abierta y luego la cerrada. Otro ejemplo, ahuyentar. Ahuyentar. Entonces estos en el silabeo se mantienen unidos, a pesar de que la H está en medio. Y esto también sería el ejemplo de un diptongo decreciente. De esta forma hemos explicado un tema que requiere de una atención especial. No solamente el hecho de saber qué es un diptongo o un triptongo, qué tipos o qué forma, sino ver casos en los que hay palabras que a pesar de que llevan tilde, siguen manteniendo su identificación como diptongos o como triptongos. Eso sí, si te das cuenta, para considerar eso, las vocales abiertas son las que solamente se han tildado. ¿Ya? Cosa que va a diferir en el caso de que la tilde la lleve una vocal cerrada. En ese caso, ya estaríamos hablando de otra concurrencia vocálica que se llama hiato, pero no es objeto de estudio el día de hoy. Muchas gracias, espero que el tema les haya ayudado.